Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos, ya son las 6:30, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana, estamos a mediados de semana, hoy es miércoles 22 de octubre del 2025 y bueno, pues ya estamos aquí para continuar con la información, para proveerles la información, para ponerlo a consideración de ustedes todo lo que está pasando en México y el mundo, en algunos artículos interesantes que vamos a estar comentando, analizando, que nos sirvan para reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo. Así que quédense porque va a estar muy buena la información. Ya saben que ustedes son parte esencial de este canal de Somos la 4T Noticias, así que lo invitamos a que nos dé like, dándole tap en la pantalla. Y vamos saludando a ustedes antes de darles el resumen de lo que vamos a estar comentando. Si les parece, saludamos a User2835, saludamos a Muñeco, saludamos al Gato Negro, muy puntual también mi amigo. Gracias, buenas tardes a ustedes. Buenísimas tardes amigos, buenas tardes también a Marién Tremont. Marién Tremont, saludos, bienvenida amiga. También Juan Torres, bienvenido, por supuesto, también el queridísimo amigo José Miranda, muy puntual, siempre a nuestra cita de todos los días, de lunes a jueves, en estas transmisiones de Somos la 4T Noticias. Gracias por estar aquí, por supuesto, claro que sí, hasta Estados Unidos, un saludo muy cordial. Jesús León Fragoso, también saludos, buenas tardes. Gracias por los likes, mi querido amigo. Eusebio Tamayo, buenas tardes también, bienvenido. José Benjamín, te saludamos y te damos la bienvenida. Buenas tardes, gracias. Limantur Silva también saludos, buenas tardes, bienvenido. Julieta Luna, bienvenida también, buenas tardes. Pablo Molina Cruz, también saludos. Salvador Espinosa, bienvenido, buenas tardes, un saludo a ambos, bienvenidos también. Aurelio Telles, amigo muy puntual también, como siempre, mi querido Aurelio Telles, ya te estábamos esperando, un saludo muy cordial a Aurelio. Lamberto Nieves, saludos, bienvenido. Saludos al pegar. Manuel Zambrano, User 3870, saludos, ambos, buenas tardes. Guadalupe Arroyo, Dalia San Ruiz, Chavitos, saludos, buenas tardes. Nazario Collazo, buenas tardes, un saludo cordial también. ¿Qué más está por ahí? Vamos a saludarlos. Rigo Banu, también saludos. Ricardo Vargas, User 5765, Lorenzo Vázquez, saludos, buenas tardes a Faustino Escalante, me imagino, User 5662, a Víctor Manuel, también, bienvenido, gracias a Papucho, también saludos, fan de Mike Crack, saludos, buenas tardes, un saludo cordial también a Viajes Grupales, bienvenidos. Un saludo a User 5765, a Mario también, bienvenido Mario. Delia Martínez, bienvenida, buenas tardes. Japonés también, saludos, bienvenido o bienvenida, no sé, japonés User 1768, saludos. José Luis Maldo, bienvenidos. María Pérez también, buenas tardes, saludos a todos los que se siguen conectando. Y gracias, mi querido Aurelio, por compartir este en vivo. También los invitamos, igual que Aurelio Tellez, a que compartan este en vivo para que llegue a más gente, desde luego. A Celi Saucedo, te saludamos, te damos la bienvenida. También a la Celi. Evelio Arita, saludos a Evelio Arita. A Meño 32 también, buenas tardes a ambos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. The Coach, saludos a The Coach, que tiene un perrito muy bonito ahí como parte de su imagen. Bugui y 71, Orlando creo era, Roberto Lagunes, Lalo Guerra, saludos a todos ustedes que están conectando, gracias por unirse, gracias a todos los que se están uniendo, los invitamos a que se queden. Muñeco, Francisco Hernández, me imagino que es Herna o Hernández, no sé, bienvenido, gracias por unirse a todos los que están uniéndose. Mi querido Tenax, buenas tardes Tenax, saludos. Elizabeth, bienvenida también, gracias por estar con nosotros, un saludo muy cordial y buenísimas tardes a todos los que están llegando. A Tenax Vite, que acaba de recibir la insignia de donador top 3. Piolín, saludos, también bienvenido. Mario
gracias por unirte, buenas tardes. Miguel Ángel Pu, buenas tardes también. Francisco Javier 82, Manuel Pérez también, gracias por estar aquí, gracias por el corazón, mi querido Tenax. Chato Desgraciado, bueno, pues Chato, lo dice, saludos a Chato Desgraciado. Luna Cruz, saludos. Por ahí había uno que tiene un nombre medio desagradable, pero bueno, saludos. Donato, también Mike Marcus, Miguel Ángel, también María Telles, saludos a Agustín 06, Pescado Cárcamo, Yolanda Herrera, saludos también. Juan Rocco, Mikey, saludos a todos ustedes y les damos la más cordial bienvenida. Toñita Rules también, bienvenida, por supuesto, gracias a todos ustedes que están llegando, mi querido amigo Mike Marcus, que se vuelve a unir, Meli no sé qué, Nacho Pineda, saludos, bienvenido, y a todos los que por ahí están llegando. Les decimos antes de que empecemos con el resumen de los temas, les recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube, somos la 4T Noticias, acompáñenos y suscríbanse al canal de YouTube. Todavía nos queda para llegar a la meta de suscripciones, así que échenos la mano también por allá. No nada más aquí en el TikTok, sino que también allá nos apoyan mucho siendo parte de la comunidad, siendo parte de esa comunidad en YouTube. Aparte de serlo aquí, por supuesto, y les damos las gracias y les damos la bienvenida a todos por estar en esta comunidad de la que todos ustedes son parte y queremos que lo sean, queremos que sean parte integral muy importante de este canal y del canal de YouTube. Pelón, saludos, también a CP, también a Emilio Teodoro, también saludos muy cordiales a todos ustedes que se están conectando y gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar con los temas, si les parece. Vamos a continuar ya en lo que es el tema del día de hoy, los temas del día de hoy. El tema de la miniatura como del tema del día realmente, que ha llamado la atención a nivel internacional mucho, fueron las declaraciones polémicas de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que con su declaración pues realmente pues le dio un balazo en el pie, o bueno, le puso un estate quieto a Donald Trump, porque ya como que está teniendo que reflexionar Estados Unidos qué es lo que está haciendo, qué es lo que pretende hacer con Venezuela. Juan Francisco, saludos, bienvenido. Así que vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este hermanaje o esta alianza que se ve entre Venezuela y Colombia. Una alianza muy fuerte que se está dando ya gracias a las acciones de Estados Unidos. Pues en lugar de estar logrando sus objetivos, parece ser que está propiciando la unión fuerte entre estos dos hermanos países, Colombia y Venezuela. Así que vamos a verlo porque es un tema muy importante. Le está saliendo a Estados Unidos y a Trump el tiro por la culata y es algo que hay que comentarlo, es muy importante. Y qué bueno, y ojalá esto ya disuada los planes intervencionistas, los planes imperialistas, de ese monstruo naranja de Donald Trump que pretende invadir Venezuela. Espero que ya lo esté pensando más porque ya se le está dificultando la situación. Ya lo estábamos diciendo el día de ayer y antier. Así que vamos a abundar en este tema por este hermanamiento, si podemos llamarlo así, entre Colombia y Venezuela. Es un tema, el tema principal. Gracias a Riz por unirse, bienvenida. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a tocar. Siguiendo con los temas internacionales, también vamos a hablar de María Corina Machado. Nos había quedado pendiente esta información relacionada con ella, en cuanto a que pues regresa a las andadas esta señora ganadora del Premio Nobel de la Paz a promover la guerra, promover la violencia, promover el crimen, promover el asesinato, promover pues lo peor de lo peor en su propio país. Ella está fomentando la violencia indiscriminada nuevamente en Venezuela. Esta señora que ganó el Premio Nobel de la Paz y que exactamente está haciendo, como siempre lo ha hecho, lo opuesto a esto, lo opuesto a la paz. Vamos a hablar de este tema porque es un tema importante. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está financiando? ¿Qué es lo que está promoviendo, operando dentro de Venezuela la señora opositora María Corina Machado?
También vamos a hablar de que Estados Unidos está buscando reclutas en el Caribe, pero como les estoy planteando con el tema de las declaraciones de Nicolás Maduro y otras más del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues se le está dificultando mucho esta búsqueda de reclutas en la zona del Caribe a Estados Unidos. Vamos a hablar también de este tema, por supuesto. Y también ya cambiando un poco al tema nacional, al tema de México, ha salido una serie de polémicas relacionadas con la aplicación de nuevos impuestos en México, y pues vamos a desmentirlo, vamos a ver lo que dijo la presidenta al respecto, en donde ella pues básicamente está desmintiendo que vaya a haber nuevos impuestos para los contribuyentes, y esto es una información muy importante que es necesario que aclaremos para que la gente pues no haga caso a las informaciones de los medios chayoteros, de los medios de derecha, que están queriendo desinformar y queriendo engañar al pueblo de México con la supuesta imposición de nuevos impuestos para los contribuyentes. Así que vamos a hablar de ese tema, que es el tema nacional, y bueno, si me acompañan, más adelantito vamos a empezar con él. Pues vamos a empezar con el tema principal, si a ustedes les parece, que es el tema que tiene que ver con Nicolás Maduro, y con esta noticia que se dio, muy importante, una declaración de Nicolás Maduro, que no fue nada más que lo haya dicho el presidente de Venezuela de la boca para afuera y que no tenga sustento. Esto es algo que pega y que cala mucho en lo que es las relaciones internacionales y en lo que es la percepción que debe de tener ya Estados Unidos sobre sus intentonas, su proceso de intervención ya planeado, muy planeado en lo que es Venezuela. Entonces vamos a proceder con este tema, si les parece, y después procederemos con el tema de que Estados Unidos, de manera completamente infructuosa, está buscando reclutas en el Caribe, que es un tema que se nos había quedado pendiente los días anteriores. Así que acompáñenme, amigos, les doy las gracias y los voy saludando ya más adelante, posteriormente, a los que se han seguido conectando, como por ejemplo Enrique López, Carito Ogá, Rogelio Zarazúa, José Becerra, María Ramírez, etcétera, Ricardo Iglesias, Jesús, José Velázquez, en fin, Cris Galeano, en fin, todos los que están conectando los saludo y les doy un abrazo donde quiera que nos estén visitando, en México o en fuera del país. Les damos la bienvenida y vamos a proceder con el tema del día, el tema principal, que es lo que nos ha traído aquí, que es que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, desató una polémica muy fuerte a nivel internacional en un proceso, en un momento en que hay una plena tensión entre Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y Donald Trump. ¿Qué fue lo que dijo Nicolás Maduro? Ya lo vamos a detallar. Somos hermanos siameses. Somos hermanos siameses. En plena tensión entre Petro y Trump, Maduro dio polémicas declaraciones diciendo esto, que tanto Colombia como Venezuela son realmente hermanos siameses. Y ya lo voy a detallar más adelante, diciendo que si se meten con Venezuela, se meten con Colombia, y si se meten con Colombia, se meten con Venezuela. Así que vamos a ver este tema, que es muy importante y que pues pone un alto, digamos, de alguna forma, o por lo menos pone a pensar, digamos, a Estados Unidos, a Donald Trump y al ejército de Estados Unidos. La creciente escalada de tensión diplomática entre el gobierno colombiano de Gustavo Petro y la administración de Donald Trump en Estados Unidos provocó una inesperada reacción desde Caracas. Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, se pronunció abiertamente sobre esta situación. En una alocución televisada por el canal estatal BTV, el mandatario aseguró que Colombia y Venezuela son hermanos siameses, sugiriendo que cualquier acción contra una nación tendrá un impacto directo en la otra. ¿Cuál fue la declaración de Maduro tras las tensiones entre Donald Trump y Gustavo Petro? Saludamos a Antonio Sotelo, mi querido amigo, bienvenido. Nos da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida. Dijo Nicolás Maduro:
Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses. Lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia. Como me escribió, dijo Nicolás Maduro, un oficial de las fuerzas militares de Colombia hace 2 semanas. Eso dijo el presidente Nicolás Maduro. El pronunciamiento no solo fue dirigido en apoyo a Gustavo Petro, sino que pareció ser un mensaje desafiante hacia Washington, advirtiendo sobre las consecuencias de presionar a uno de los países. ¿Maduro recibió un mensaje de apoyo de las fuerzas militares de Colombia? Es la pregunta que todo mundo se hace. Un elemento que generó conversación fue la referencia específica que hizo el presidente venezolano a las fuerzas militares de Colombia. Maduro afirmó haber recibido un mensaje de un oficial de las fuerzas militares de Colombia hace apenas 2 semanas, el cual, según él, reafirmaba el sentimiento de una sola patria. Las fuertes declaraciones de Donald Trump a Gustavo Petro, en las declaraciones donde confirmó la aplicación de nuevos aranceles, se refirió a las capacidades del jefe de Estado colombiano. Ya lo habíamos dicho el día de ayer y el día de antier. Colombia, dijo Trump, está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido, según, claro, Donald Trump. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales, dijo Trump. Esta nueva arremetida se dio horas después de llamarlo líder del narcotráfico. Lo señaló de ser el promotor de la producción de drogas que se expanden por Estados Unidos y por el mundo. Asimismo, anunció el retiro de los subsidios a Colombia que superaban los 740 millones de dólares, de lo que dijo que estaban siendo estafados a su país porque el presidente no hacía nada para detener el tema de las drogas. Eso es lo que dice, y ya saben cómo se las gasta Donald Trump. Evidentemente siempre es su muy particular estilo de declaraciones en contra. Ya lo ha hecho con México, evidentemente, y ahora lo está haciendo con Colombia. El asunto aquí, amigos, es que al decir estas cosas hubo una reacción directa de Venezuela. Y si ustedes creen, o si cualquiera de nosotros creemos que es una declaración aislada del presidente de Venezuela y que no tiene ninguna simpatía o ninguna respuesta de parte del gobierno de Colombia, pues yo creo que estarían equivocados, porque las declaraciones que yo les he mencionado de Gustavo Petro en días anteriores, pues palabras más, palabras menos, van en un sentido muy parecido, diciendo que cómo van a permitir ellos que se ataque a el país donde nació Simón Bolívar, que es el libertador de todos los países del norte de Sudamérica, que ellos no lo van a permitir, amenazando con cerrar las 6 bases militares que están con personal estadounidense en Colombia. Fíjense una cosa, yo había dicho el día de ayer, me parece que el día de ayer o el día de antier, no sé, no estoy seguro, que Colombia tiene 6 bases norteamericanas en su territorio. Debo de reconocer que me equivoqué, o sea, lo que yo mencioné no es del todo correcto. Ya analizando el tema y buscando más información, lo que tiene Colombia en su territorio son bases colombianas en donde hay personal militar de Estados Unidos. Si ustedes creen que es lo mismo, pues no es lo mismo tener bases militares estadounidenses en territorio de un país, en este caso de Colombia, a tener bases militares en donde estas bases se prestan o se permite que haya personal militar de, en este caso, Estados Unidos. No es lo mismo, es muy diferente. Es muy diferente. Es como si, por ejemplo, dijéramos Guantánamo. Guantánamo es una base militar de Estados Unidos en territorio de Cuba,
propiedad de Estados Unidos y con militares, evidentemente, y una cárcel de Estados Unidos. No es propiedad de Cuba, sino que está habitada, ocupada, y es propiedad, aunque parezca ridículo, irónico y absurdo, de Estados Unidos. Lo mismo pasa en muchos países del mundo, en donde las bases militares que están habitadas o que están, digamos, con soldados o con instalaciones militares de Estados Unidos, pertenecen a Estados Unidos, ya sea que estén en España, ya sea que estén en Alemania, ya sea que estén en Japón, ya sea que estén en cualquiera de los países de Medio Oriente, en Arabia Saudita, en Qatar. Son bases militares estadounidenses en territorio soberano de esos países, pero son bases norteamericanas. En el caso de Colombia no es igual, porque son bases colombianas que se ha prestado para poder tener ahí a militares, instalaciones, aviones, equipo militar, etcétera, de Estados Unidos, pero son propiedad de Colombia, no son de Estados Unidos las bases. Entonces, eso debe quedar claro. Y bueno, perdón por la insistencia de aclarar esto, porque yo de alguna forma lo había dicho un poco diferente. Yo lo había dicho mal en días anteriores y quiero aclarar este dato, ¿no? Esta información. Bueno, vamos a pasar, si ustedes me lo permiten, al tema de la búsqueda de Estados Unidos de reclutas en el Mar Caribe. Ya considerando todo esto que les estoy diciendo, y antes de entrar a este tema les voy a decir, o sea, imagínense nada más que las acciones de amedrentamiento de Donald Trump contra el presidente Petro, en lugar de abonar a que Colombia se alíe con ellos para poder prestar su territorio, prestar esas bases militares de Colombia para poder hacer un ataque contra Venezuela, en lugar de eso, Donald Trump trata de amedrentar, trata de atacar, trata de criticar, trata de incluso de invadir o amenazar de invadir a Colombia, abriendo otro frente para sí mismo, del cual aparte ya tiene abierto con Venezuela. Entonces, él solo se está dando un balazo en el pie, porque ya lo habíamos dicho el día de ayer o el día de antier. Estados Unidos hubiera tenido en épocas de Iván Duque o en épocas de algún otro presidente de Colombia anterior, hubiera tenido la oportunidad muy fácil de desde tierra colombiana, utilizar esas bases militares en Colombia para poder invadir por tierra Venezuela, con el apoyo y con el beneplácito del gobierno colombiano. En lugar de eso, Donald Trump se puso a pelear con alguien con el cual, ya sé, ustedes están de acuerdo, ya tenía diferencias. Y probablemente Gustavo Petro, de todas formas, nunca se iba a prestar a eso. Sí, estamos de acuerdo. Pero lo que está haciendo Estados Unidos al enemistarse más con Petro, a condenarlo, a casi a retirarle apoyo económico o de los que ya tenía Colombia antes, a acusarlo de ser narcotraficante, casi ya no más le falta ponerle precio a su cabeza como con Maduro. Lo único que hace es pues cerrar cualquier mínima posibilidad que hubiera habido desde un principio de llegar a un acuerdo con Gustavo Petro para tener el apoyo de Colombia para su intento de invasión a Venezuela. Es obvio que ya no solo no lo logró, ni lo va a lograr, sino que ahora la posición de Colombia es mucho más beligerante y se va a hacer mucho peor en contra de la invasión a Venezuela, y más en apoyo y en solidaridad a Venezuela de lo que había sido. Tengo que reconocer, y voy a insistir, en que ni Gustavo Petro ni Luis Antonio Lula da Silva, el presidente de Brasil, apoyaban a Nicolás Maduro como presidente, o habían reconocido como presidente a Nicolás Maduro en esta ocasión, del año pasado, en esta elección. No
había contado con el beneplácito, con el apoyo, con el reconocimiento de Gustavo Petro y con Lula da Silva. Ninguno de los dos. Pero lo que está haciendo Donald Trump es pues hacer que estos países vecinos de Venezuela, independientemente de su primera negativa a aceptar el triunfo de Nicolás Maduro, lo que está haciendo es que ellos se solidaricen y se unan y se alíen con Venezuela en contra del intento de invasión de Estados Unidos. Entonces, pues está dando un balazo en el pie. Y además, les había yo dicho en días anteriores que eso le dejaría nada más limitada la posibilidad a Estados Unidos de atacar Venezuela desde el mar, con una posible invasión anfibia, la cual pues es muy complicada, mucho más difícil y mucho más fácil de contrarrestar, tanto por el ejército y la marina venezolana, como por el apoyo que se ve venir de parte de China y probablemente de parte de Rusia. Entonces, Estados Unidos está complicando mucho este intento de invasión a Venezuela, más allá de lo que habría considerado al principio. Ahora sí, vamos al siguiente tema, que es que Estados Unidos busca reclutas en el Caribe para su ofensiva contra Venezuela, pero, como les estoy diciendo, choca con el rechazo regional. Washington ya desplegó, como ustedes saben, miles de soldados, buques de guerra y bombarderos B-52 desde Puerto Rico, pero la mayoría de los países caribeños insisten en mantener la región como zona de paz. En pleno 2015, después de declarar a Caracas como una amenaza inusual y extraordinaria, Barack Obama realizó la primera visita a un país caribeño desde los años 80 para lanzar la Cumbre de Seguridad Energética del Caribe, un foro usado por Washington para promover el uso de energías limpias para sustituir al petróleo vendido a precios preferenciales a las distintas Antillas por parte de Venezuela a través de la iniciativa Petrocaribe. Ya sea en Ucrania o en el Caribe, ningún país debería poder usar sus recursos naturales como método de coerción, dijo el entonces vicepresidente Joe Biden durante la conferencia, a la cual también asistieron representantes de la Unión Europea, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos y el Fondo Monetario Internacional. Detrás de todo el evento estaba el temor sobre la influencia del Petrocaribe, una iniciativa que había logrado estabilizar la economía de muchos de los países del Caribe al proveer combustible para sus plantas eléctricas y un suministro confiable de gasolina sin grandes variaciones de precio. Un ejemplo de la importancia de este programa lanzado por Hugo Chávez unos años antes fue lo que sucedió en Haití. Desde el año 2008 al 2017, Puerto Príncipe tuvo asegurado un suministro de combustible barato por parte de Petrocaribe que le permitía pagar el 60% de su valor a 25 años con un 1% de tasa de interés. Esto proporcionó petróleo barato y dinero disponible para el gobierno de Haití sin las limitaciones requeridas por los prestamistas y donantes internacionales. Los dólares de Petrocaribe se acumularon rápidamente en el Banco Central de Haití y fueron puestos en uso inmediato por el gobierno, que necesitaba dinero en efectivo para proporcionar alivio a la acosada nación. Un periodo de estabilidad siguió del año 2011 al 2014. La economía de Haití rebotó de la noche a la mañana, según el economista haitiano Kessner Farrell. Durante todo el periodo de Petrocaribe, la tasa de inflación fue inferior al 10%. El programa estabilizó la moneda, según la investigadora Ingrid Arnesen. No era petróleo barato, era crédito barato, sostuvo David Goldwyn, ex enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para la Energía Internacional. Para Kessner Farrell, un economista haitiano, fue un periodo de bonanza, eclipsado por los casos de corrupción en la nación haitiana,
Para Haití, por ejemplo, el programa Petrocaribe representó el 31% total de la ayuda internacional, un poco por debajo del 49% de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y muy por encima del entre 9.7 y 4% dado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea. Bueno, más bien en ese orden, 9, 7 y 4, perdón, 9, 7 y 4% en ese orden, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, según un informe interno de la estatal petrolera venezolana PDVSA. Desde estos años, para Estados Unidos ha sido un objetivo estratégico cortar los lazos de Venezuela con los países del Caribe. Gracias, mi querido Juan Francisco. A través de Petrocaribe y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, un foro del que participan junto a Venezuela, Nicaragua y Bolivia, islas como Cuba, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, entre otras. Por eso, uno de los primeros programas que bloqueó Donald Trump en su primera presidencia fue Petrocaribe, al sancionar a PDVSA, lo que desató una nueva ola de inestabilidad en Haití que dura hasta estos días. El fin de Petrocaribe, junto a la presión de la primera administración Trump, llevó que países caribeños como República Dominicana y la propia Haití pasaran de votar a favor de Venezuela en la Organización de Estados Americanos a hacerlo en contra después de varios ciclos de presión de Estados Unidos. Varios años después, algunos como Haití y Santa Lucía hasta integraron el famoso Grupo de Lima para apoyar la campaña de presión a favor del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. En esta nueva oportunidad, el ex líder del Comando Sur, el general Alvin Halsey, buscó reclutar a algunos países cercanos para apoyar el despliegue de una fuerza antidroga, entre comillas, dirigida a derrocar al presidente Nicolás Maduro. El epicentro de este despliegue es Puerto Rico, a pocos kilómetros, donde el aeropuerto José Aponte de la Torre y la estación naval Roosevelt Roads sirven de lugar para alojar a 10 aviones F-35 y al menos 5,000 soldados. En el Mar Caribe, mientras tanto, navegan los buques de guerra USS Samson, USS Jason Donham y USS Gravely, y el USS San Antonio, especializado en desembarco de tropas y equipo, además del USS Fort Lauderdale, enfocado en transporte y apoyo logístico, destructores de la clase Arleigh Burke, alrededor de 4,000 marineros e infantes de marina, aeronaves de reconocimiento P-8 Poseidón, buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque nuclear, según un monitoreo de la cadena CNN. Para el analista militar Thomas Keith, de Sovereign Protocol, dedicado a investigar conflictos, guerras de la información, el despliegue estadounidense sirve para 4 objetivos. Primero, la interdicción y el espectáculo, abordajes y ataques a embarcaciones pequeñas presentadas como parte de grupos narcoterroristas, ya ha volado a varios. Segundo, para un mapeo de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ISR, ubicar radares costeros, baterías de misiles tierra, aire, patrones de patrulla, centros de drones, depósitos de combustible y municiones y enlaces de comunicación mientras se mide el tiempo de reacción militar de Venezuela. Tercero, ventajas cinéticas limitadas, ataques a objetivos marítimos expuestos o nodos logísticos temporales fuera del espacio aéreo defendido. Cuarto, operaciones psicológicas, crear una sensación de red ocupada en el Caribe que normaliza la presencia estadounidense mientras pinta a Venezuela como un santuario criminal. En su opinión, la intención es generar una burbuja de alta velocidad alrededor de Venezuela, con tráfico costero, salidas aéreas y emisiones, señales de radio, GPS, transmisiones de radio, sensores, cerca del país. De forma constante, el despliegue utiliza cerca de Venezuela
los sobrevuelos de aviones F-35 e incluso hace unos días de 2 bombardeos F-52, capaces de llevar bombas antibúnkers con la manifiesta intención de crear una percepción de fuerte asediado a punto de ser atacado, para generar algún quiebre interno en las fuerzas militares. Para Jesús Romero, exmarín del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, partidario de invadir Venezuela, el reciente despliegue de una nueva fuerza de tarea conjunta del Comando Sur, anunciado hace pocos días, busca además generar una presión multidominio contra las redes narcoterroristas. Romero es un gran promotor de una campaña de bombardeos en Venezuela bajo el supuesto de que el 60% de las defensas aéreas del país están inoperativas. Mark Cancian, un coronel estadounidense retirado, en cambio, sostiene que estas podrían provocar un gran daño a los aviones y soldados estadounidenses si deciden entrar en Venezuela. Uno de los pocos países caribeños que ha permitido el uso de su espacio aéreo para este despliegue es Trinidad y Tobago, donde helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk realizaron ejercicios cerca de varias plataformas petroleras y gasíferas. Para Cancian, es posible que estos helicópteros hayan sido operados por el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido por realizar operaciones peligrosas junto a Navy SEALs, Delta Force y Boinas Verdes, como el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán, cerca de las costas de Trinidad. Además, estuvo desplegado el buque, el MV Ocean Trader, un buque comercial reconfigurado como una base flotante de operaciones especiales que puede llevar aeronaves y helicópteros, según las imágenes satelitales del Washington Post. El permiso para operar en sus tierras, dado por la primera ministra Kamala Persad-Bissessar, contrasta con la necesidad de Trinidad y Tobago de negociar con Venezuela para reactivar el yacimiento de gas Dragón desarrollado por Shell, la estatal venezolana PDVSA y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, en aguas compartidas por ambos países. En paralelo al despliegue, el secretario de Estado Marco Rubio volvió a conceder un permiso por 6 meses a las petroleras para que operen el campo si alcanzan una fórmula que bloquee cualquier ingreso para el gobierno venezolano. Para la isla el asunto es estratégico, porque ese yacimiento puede evitar el colapso de la producción de gas del país, la que se espera que decline si no se suman nuevos proyectos como este, que se estima que produzca al menos 175 millones de metros cúbicos diarios de gas. Trinidad y Tobago, además, fue el único país que no firmó una declaración de la Comunidad del Caribe, CARICOM, el organismo que nuclea a toda la región, donde se reafirma el compromiso de mantener la región del Caribe como una zona de paz y la importancia del diálogo y la colaboración para la resolución pacífica de controversias y conflictos. En ese contexto, el jefe del Comando Sur, Horsley, visitó las islas de Antigua y Barbuda y Granada para intentar sumarlas a la operación antidrogas. En Antigua y Barbuda, un país miembro del ALBA y cercano a Caracas, el primer ministro Gaston Brown dijo antes de la reunión que su país no tiene interés en hospedar ningún activo militar en el país y calificó a la isla como una zona de paz. Somos amigos de todos y enemigos de nadie, remarcó. La reunión, por lo tanto, se centró en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico en el marco de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe entre Estados Unidos y los países del CARICOM. Horsley, por su parte, no hizo ninguna petición militar al Estado insular. Según el jefe del Estado Mayor de Defensa de la isla, general de brigada Telber Benjamin. En Granada, en cambio, la expectativa era que el gobierno aceptara una petición estadounidense para instalar equipos de radar TPS-78 y personal técnico en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop, ubicado a 160 kilómetros de Venezuela.
con el fin de vigilar mejor las aguas y el espacio aéreo venezolano. Sin embargo, la conversación de Halsey con el primer ministro granadino, Dickon Mitchell, solo se centró en la lucha antinarcóticos y el crimen organizado, al igual que en Antigua y Barbuda. La solicitud quedó bajo la revisión de los Ministerios de Seguridad Nacional, Asuntos Legales y Relaciones Exteriores. Según el gobierno, lo paradójico es que Estados Unidos quiere instalar sus radares en el mismo aeropuerto, cuya construcción utilizó como pretexto para invadir Granada en los años 80, bajo la acusación de que sería utilizado por soviéticos y cubanos para atacar los intereses de Estados Unidos. Como siempre con sus mentiras. El aeropuerto hasta lleva el nombre del primer ministro derrocado, Maurice Bishop. Más allá de las especulaciones, la posición de Granada respecto al despliegue ha sido negativa, incluso al punto de emitir una declaración en septiembre pasado, donde expresaron su preocupación por la operación del Comando Sur, que ponía en riesgo el Caribe como una zona de paz. En la Asamblea General de la ONU, el primer ministro Mitchell sostuvo que el Caribe, como una región pacífica, no es una simple frase diplomática. Es un compromiso con la gente, ya que el conflicto socava el desarrollo y la paz en la primera, y esa es la primera inversión en la gente. La realidad es que hasta el momento el jefe del Comando Sur solo ha recibido el consentimiento para operar en el Caribe de Puerto Rico, un dominio colonial de Estados Unidos. Guyana, un país enemistado con Caracas por las explotaciones en la zona de reclamación del Esequibo y Trinidad y Tobago, inmerso además en un contexto de críticas por el asesinato de 2 pescadores triniteños, en uno de los ataques a las lanchas del despliegue, las dudas sobre la veracidad del operativo no solo preocupan a los países caribeños, con posiciones históricas de neutralidad y convivencia tanto con Venezuela como con Estados Unidos, sino al propio Halsey, quien anunció su retiro del cargo, y esto es lo que ya les decía yo el día de ayer o antier, el encargado jefe del Comando Sur anunció su retiro del cargo por preocupaciones sobre la misión y los ataques a las lanchas, según altos funcionarios estadounidenses entrevistados por The New York Times. La presencia estadounidense en Puerto Rico permite el lanzamiento de ataques de descabezamiento o quirúrgicos contra instalaciones estratégicas y contra líderes del país. Sin embargo, la falta de permiso de Colombia, ya se los dije hace un momento, y de Brasil, no le permite a las fuerzas estadounidenses lanzar operaciones para ocupar pozos petroleros, por ejemplo, en el lago de Maracaibo o en la faja petrolífera del Orinoco, sin tener grandes bajas. Para el analista militar Sidorienko, los Marines desplegados no representan ni una brigada. No podrían ni siquiera establecer una cabeza de playa frente a una resistencia de milicianos que operen como guerrillas, los que según cifras oficiales se estiman en más de 8 millones de milicianos venezolanos. En términos lógicos, además, sería costoso sostener esa eventual cabeza frente a drones navales y aviones militares venezolanos. Ni Colombia ni Brasil les darían apoyo, solo quedaría como aliado Guyana, que es un país, pues la verdad, con poca infraestructura para ayudar a Estados Unidos. La nula cooperación regional con Estados Unidos, además, pone en riesgo el objetivo de Trump de una operación de cambio de régimen de bajo costo, sobre todo porque para Thomas Keith de Sovereign Protocol, la contrarrespuesta venezolana ha sido armar el costo con la defensa aérea, drones y la negación marítima. Armar la sociedad con milicias, ya lo dijimos ahorita, y bases de defensa local. Y armar la verdad con la documentación y verificación de las acciones militares estadounidenses. Ya que el objetivo de Caracas no es superar a Estados Unidos en términos militares, sino hacer que cada paso de la escalada sea tan costoso
visible e ilegítimo que deje de escalar. Y pues parece ser que con lo que les estoy mencionando, Estados Unidos la tiene mucho más difícil de lo que inicialmente creía. Vamos a ver si nos da tiempo de darles el tema relacionado con María Corina Machado, esta psicópata, porque eso es lo que es. Esta señora agita de nuevo las guarimbas en Venezuela. Ya les decíamos en días anteriores lo que eran las guarimbas, ¿se acuerdan? Grupos de choque violentos que asesinaron gente en Venezuela, quemándolos vivos. Bueno, la oposición antidemocrática venezolana busca desestabilizar Caracas con llamadas a la violencia en la calle durante las próximas semanas, mientras Trump amenaza con su escala militar, con incrementar la escala militar. El pasado 20 de septiembre, el periódico conservador español El Mundo llevaba a María Corina Machado a su portada de Internacional. El momento se acerca. La opositora al chavismo pide la reunión de los ciudadanos venezolanos con motivo de la beatificación de José Gregorio Hernández el próximo 19 de octubre. Por aquel entonces, Machado aún no había recibido su flamante Premio Nobel de la Paz, un galardón que le ha granjeado portadas en todo el planeta y que ha confirmado que, si quedasen dudas, la naturaleza del premio como herramienta política, en este caso para legitimar la posible invasión de un país de Nobel a Nobel, Pérez Esquivel, quien lo recibió en el 80, escribía una carta a Machado que representaba lo que millones pensamos al leer la noticia. María Corina, me preocupa que no hayas dedicado el Nobel a tu pueblo y sí a Estados Unidos, el agresor de Venezuela. ¿Se acuerdan que les leí esa carta? Bueno, eso fue el día de antier, me parece. Premiada y entrevistada por doquier estos días, Machado no pierde ocasión de repetir sus llamadas a una movilización popular que derroque por la vía de la violencia el gobierno de Nicolás Maduro. Hay que actuar todos organizados y todo el mundo comunicado por vías seguras. Hasta el final, decía esta semana en otra entrevista, siempre con la misma épica impostada y apelando a un pueblo que ni habita ni conoce. Machado ha alineado su discurso golpista a la interna con las amenazas externas de Trump desde los buques de guerra y bombarderos estadounidenses que patrullan las costas del Caribe. Cada vez que Machado abre la boca, en la memoria política venezolana resuena una palabra, guarimba. Para quien no le sea familiar, ya lo mencionábamos hace un momento, la guarimba en Venezuela está asociada al terror en las calles, a secuestros, al asalto de escuelas o de consultorios de salud, a barricadas en barrios populares, prendidas para espantar a sus propios vecinos. El término se popularizó en la primera década del 2000 y se hizo tristemente común en los peores años de la guerra contra Venezuela. Ya en abril del 2013, apenas unas horas después de anunciarse la victoria electoral de Maduro tras la muerte de Chávez, la oposición, liderada entonces por Enrique Capriles, frente a quien Machado salió derrotada, por cierto, en las primarias, convocó a sus bases a mostrar su arrechera contra los resultados, enfrentándose a las bases del oficialismo en las calles. Al menos 9 personas murieron esos días, pero la mecha estaba prendida y escalando. En 2014 el Congreso estadounidense aprobó la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, una hoja de ruta para imponer sanciones externas combinada con la presión desde dentro del país. En el contexto de la llamada Operación La Salida, impulsada por Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina Machado, las protestas callejeras elevaron su carga violenta, afinaron sus métodos y sus fines. Aquella primavera se contaron 43 víctimas mortales y más de 800 heridos. Maduro convocó en más de 30 ocasiones a la oposición a dialogar, y también se ofreció mediación de la UNASUR o figuras como Zapatero o el Papa Francisco. Pero Machado y los suyos eligieron las guarimbas. Lo hacían a sabiendas de que agitaban el avispero de una Venezuela castigada por las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones, impuestas no solo desde Estados Unidos,
también desde la Unión Europea, Reino Unido o Canadá, aún siendo conscientes de que éstas desatarían el hambre y el exilio. El decreto Obama del 2015 declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Más sanciones, más castigos. El PIB del país se desplomó un 80%. Los venezolanos no podían acceder a medicamentos, alimentación o suministros esenciales, y hubo quien celebró convertir en irreconocible e inhabitable a su propio país. Venezuela había experimentado una espectacular etapa de prosperidad gracias a las políticas de la Revolución Bolivariana. La pobreza descendió del 49.4% en el 99, año en que Chávez asumió la presidencia, al 27.3% en 2011, según la CEPAL, para pasar a convertirse en uno de los países más pobres de la región a costa de unas sanciones impuestas bajo la perversa narrativa de la defensa de los derechos humanos o la seguridad. Estaban hechas para quebrar el tejido social, devastar las condiciones de vida y sobre todo provocar que los venezolanos se levantasen contra su gobierno. Las guerras pueden tener muchas formas, la del hambre es una de ellas, y sus promotores lo sabían. Que se lo digan a Cuba. En 2017, Machado y los suyos seguían imponiendo ultimátums a Venezuela. Sus patrocinadores y financiadores, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el National Endowment for Democracy, NED, o el International Republican Institute, IRI, mataba de inanición a los connacionales, a sus connacionales, pero la oposición ultra no parecía empatizar con su sufrimiento. O se convocaban elecciones o las medidas coercitivas se mantendrían porque eran, dice María Corina, justas y necesarias. En la primavera de aquel año 2017, apoyada por Estados Unidos y la OEA, la oposición más violenta emprendió una nueva ola de guarimbas con un saldo de 130 personas fallecidas, varias quemadas vivas por ser o por parecer chavistas, como Orlando Figuera, un joven que fue apuñalado y quemado vivo por manifestantes opositores cuando le pararon al regresar a su casa de trabajar en Chacao por negro y por chavista. Nadie se acuerda de Orlando fuera de su país. Sin embargo, otros jóvenes y otras llamas prendidas en Venezuela, las de los guarimberos, sí que ocuparon miles de portadas porque servían para legitimar ese terrorismo teledirigido desde Washington. Las turbas violentas fueron romantizadas por los medios occidentales como si de una rebelión popular se tratara. Se elogiaban las imágenes de hombres cargando con artefactos explosivos caseros, neumáticos ardiendo, cócteles molotov o encapuchados golpeando los escudos policiales que tenían orden de no cargar con armas contra los manifestantes, narrando las guarimbas como si se tratase de un levantamiento popular revolucionario. Hasta algunos de esos líderes opositores posaron con lanzadores de bombas, con el mismo libreto que en tantos países del este de Europa en las 2 últimas décadas. En un perverso giro narrativo, la contrarrevolución, ahora sí, era hermosa. Los revolucionarios devinieron represores y los antirrevolucionarios eran rebeldes con causa. La causa de Tintori, López, Machado o Guaidó. La memoria de los guarimbas sigue doliendo en Venezuela. Basta con hablar con quienes las vivieron en esos años para comprender el dolor de esos días, el miedo a caer del lado equivocado de la turba, el temor a los sicarios y matones envalentonados, los saqueos, la rabia de ver a los bachaqueros y contrabandistas arramplando con la comida y a muchachos, apenas niños, empujados a sumarse a aquellos motines armados. A ello habría que sumarle el uso político que la oposición hizo de las muertes, jugando con cifras y victimarios, y el destrozo de espacios públicos que hubo
que reconstruir muchas veces hombro a hombro entre vecinos. La mayoría de los venezolanos rechazaba esa violencia. Sin embargo, el relato hegemónico planteaba que las guarimbas eran mayoría y no una minoría armada y artificialmente azuzada. Viendo la actual situación del país, en 2025 el PIB ha crecido en torno a un 7% según la CEPAL y ha encadenado 17 trimestres consecutivos al alza, y el ánimo en las calles parece casi milagroso que Venezuela haya podido recuperarse del noqueo, restañar las heridas y mirar hacia el futuro. Muchos de sus migrantes retornan a casa y las alianzas internacionales vuelven a sonreír a Caracas, pero la memoria de las guarimbas es tosuda. Machado volvió a agitarlas tras las elecciones del verano del 2024, con un saldo de 25 víctimas de los llamados comanditos. Y aunque el país pronto retomó la normalidad, la juramentación presidencial de Maduro en enero del 2025 se tornó de nuevo en una fecha clave en la que la hoy Premio Nobel convocó a sus bases para la revuelta en Caracas. Quienes cubríamos esos días, los eventos, pudimos ver la realidad de aquella congregación con nuestros propios ojos. Se trató de manifestaciones minoritarias, incluida a la que asistió la propia Machado, que se celebraron sin altercados ni mayores alaracas para disgusto de sus promotores. Hoy el escenario es distinto a la de hace un año o apenas 6 meses, consolidado el nuevo ciclo político tras las elecciones regionales y municipales del verano del 2025, donde venció el oficialismo, y con la locomotora económica y petrolera a todo gas, Venezuela prospera. Pero Trump y Marco Rubio han elegido por eso mismo ponerla en el punto de mira. El presidente de Estados Unidos autorizaba ayer mismo operaciones de la CIA en Venezuela y anunciaba también la posibilidad de ataques terrestres dentro del país. Machado, Edmundo González y su soft power mediático hacen el resto del trabajo. En las próximas semanas vamos a ver a nuestro país llenando todas las calles de Venezuela y a tantos de nuestros familiares y amigos más queridos, nuestros hijos, regresando a casa, vaticinaba esta semana la líder opositora. Machado se vale de una fecha cercana para despertar la expectación, la del fin de semana del 19 de octubre, que será un día grande nacional por la canonización por el Papa León XIV de 2 santos venezolanos, José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Y si se observan las redes y canales de sus organizaciones y portavoces, no puede decirse que la guarimba digital no sea clara en sus deseos, y los de sus líderes prefieren volver a ver arder a sus compatriotas, aplaudir las botas estadounidenses pisoteando el llano, la violencia y el hambre arrasando las calles. Lo prefieren todo antes que dejar en paz a Venezuela, porque de eso se trata, en suma, de la paz, no la del Nobel, sino la del pueblo venezolano. En fin, bueno, pues esta es la información. Creo que ya no me da tiempo del último tema, el tema de la presidenta, en donde ella desmintió que haya nuevos impuestos. A ver si lo tocamos el día de mañana, si me lo permiten. Mientras me voy a despedir, les voy dándoles las gracias a todos los que estuvieron aquí, por supuesto, e invitándolos a que se queden un momento más, en unos cuantos minutos, para el programa de rock que vamos a tener en unos cuantos minutos. Así que vamos a ir saludando y dándoles las gracias a los que han estado aquí, si ustedes me lo permiten. Carmen Álvarez, gracias, saludos. Neuris Ricardo, Susana Pineda, Ulises Cortés, gracias. Mi querido Sema, gracias por el comentario, muchísimas gracias por estar aquí, mi querido amigo Sema. Juan R. Bell, también saludos, gracias. Betty Cecilia, User y Yux. ¿Quién más está por aquí? Que le agradezcamos. Abelino Flores, gracias, amigo. Darían Pérez también, María Oviedo, gracias. Roberto Ortega, muchas gracias.
Dice Sema, ya con esa descripción es intimidatoria, pero lo que no saben los gringos, lo que les espera. Ándale, mi querido Sema, exactamente. Gracias a mi querido Tenax, por supuesto, como siempre, muy puntual a el chat aquí como moderador. JLC Sáenz, Huicho Santís, gracias. Abelino Flores, muchas gracias. Joche, también Joche 5297. Juan Francisco, amigo mío, mi querido amigo, gracias. Arturo González, gracias. Piro, también Goku Bak, también gracias. Buenas tardes, buenas noches, gracias. Freddy, también gracias. Mario García, Santi, gracias, muchas gracias a todos ustedes. Raúl, también gracias. César Carrasco, muchísimas gracias, buenas tardes. Silvestre Cota, también muchas gracias. Andrés Sánchez, perdón. User 123, gracias. Userlio, también. Marcel Eliseo Guerrero, gracias. MN Sals, no sé, Joche, gracias. Jorge Escandón, gracias. Angelina García, muchas gracias. Reyes 19, gracias. Águila Alado, gracias. Luis Guerrero, gracias. Marco Antonio, gracias, muchas gracias. Marco Antonio. Mac Tenorio, muchas gracias. Gilberto González, muchísimas gracias. José Arturo Rodríguez, gracias. User 4900, gracias. Darío Vázquez, también muchas gracias. José Lozano, muchas gracias. Aguirre, saludos, gracias. Aureliano Martí, gracias. Mario Romo, gracias. Carmen CG, muchas gracias. María Nidia, muchas gracias. Eduardo Flores, muchísimas gracias. User 6936, muchas gracias. El de la S, gracias. Lorenza Velázquez, gracias. Pirro, también gracias. Miguel, muchas gracias. León Martínez, muchas gracias. Ángel López, también muchas gracias. User 32003, gracias. Justo, muchas gracias. Andy, muchas gracias a Luis Hernán, muchísimas gracias a Yoli Abreu, a López, muchas gracias a Aurelio González, User 82, a Ricardiño, muchas gracias a Moisés Isidro, muchas gracias a quien más, a Sema ya la habíamos saludado. Rosalba Medina, muchas gracias. Jeremy Teresa, gracias. José Luis, muchas gracias. Salud Integral, muchísimas gracias. Salud Integral, Escuela Trascende. Charles, muchas gracias. Fazbro, muchas gracias. Blas Isaac, muchísimas gracias a Marta. También León Pérez, muchas gracias. Rubén Becerra, gracias. Yasi Oficial, gracias. Jorge Eliezer, gracias. Diego Gaviria, muchas gracias. Ofe Coro 73, muchísimas gracias. César Cervantes, César Castro también, gracias. Martín, muchas gracias. Nelson José, Cirilo Cárdenas, gracias. Gaps, gracias. Chopi, muchas gracias. Samuel Pérez, muchas gracias. Nicanor Menis, gracias. Chiri, muchas gracias. Jesús Rivera, Raimundo Montejo, gracias. David, creo que eso es un bat, no lo sé, no alcanzo a ver. Francisco David, Efren Hernández, muchas gracias. JMMI, gracias. E1N9, muchas gracias. Supra, muchas gracias a Baldo, muchas gracias a Isidro Becerril, a Rosa García, Guadalupe Monte, Adrián, muchas gracias. Lucimo 6, muchas gracias. No sé, muchas gracias. José Chávez, muchas gracias. Ramón Torres, muchas gracias. A Luz Núñez, a Selmar, a Charlie Enciso, a Miguel, muchas gracias. A Enrique, muchísimas gracias. A User 7452, muchas gracias. A Joaquín Pedraza, muchas gracias. A Luis Martínez también. A Nelson Chenagu, ya no puedo ir más para atrás. Pues a todos los que no saludé, que creo que por ahí me faltaron, no me acuerdo, no puedo saludar a nadie más porque no alcanzo a ver los mensajes, pero pues seguramente Antonio Sotelo, que ya lo saludé anteriormente, muchísimas gracias Antonio. A José Miranda también muchísimas gracias, como siempre, que siempre está presente. Al Gato Negro, también me faltabas tú, mi querido amigo Gato Negro, muchísimas gracias a todos. A Onésimo Cal, a Rigoberto también, a Juan Francisco, por supuesto, creo que ya lo saludé también, muchísimas gracias. A Vaquero Camacho también. A Susana Pineda, creo que ya también la saludé. Sí. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias amigos. Y pues quédense en unos minutos más que terminemos este en vivo. Nos vamos a conectar nuevamente para hacer el en vivo de rock. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, el rock mexicano en una segunda parte. La segunda parte del rock mexicano con grupos que no son tan pesados. Digo, pesados no digo porque sea rock pesado, sino porque sean tan determinantes en el desarrollo de la música rock mexicana, pero sí son importantes y no me daba
No me dio el tiempo para verlos todos, o verlos la mayoría en la primera emisión de la semana pasada, así que hicimos esta segunda emisión que vamos a presentar en unos minutos para pues mostrarles algunos de los grupos que también son de interés, que manejan muy diferentes estilos entre sí. Algunos son clásicos, otros ya son más contemporáneos y no son tan relevantes, pero creo que son importantes de alguna forma, y espero que les guste, así que acompáñenme unos cuantos minutos a esta transmisión de rock, y pues no me queda más que agradecerles nuevamente e invitarlos a que nos acompañen el día de mañana en una transmisión Somos la 4T Noticias, de noticias sobre la Cuarta Transformación, a las 6:30, ya saben, lunes a jueves. Mañana es el último día de la semana, lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, tenemos una cita aquí, así que si no lo sabían, pues ya lo saben, si son nuevos en este canal, y si también son nuevos en este canal y no lo han hecho, pues los invitamos ya antes de despedirme a que vayan al canal de YouTube, Somos la 4T Noticias, para que se suscriban, échenos la mano, Somos la 4T Noticias, búsquenlo ahí en YouTube, Somos la 4T Noticias, y ahí pues suscríbanse, lo primero, y lo segundo, pues ahí están los videos de días anteriores. Si ustedes son nuevos, pues pueden ver los videos de cualquier transmisión que hemos hecho de los en vivos anteriores, ahí la pueden ver, la pueden compartir y le pueden dar like, evidentemente, y bueno, sobre todo, lo más importante, vayan y suscríbanse, ¿ok? Así que los esperamos allá, muchísimas gracias, y a los que se quieran quedar al rock, aguántenme unos minutitos a que yo me conecte, y volvemos a preparar el en vivo para poderlo poner a su consideración, para ponernos a analizar música, a comentar sobre música y obviamente a escuchar música. Así que nos vemos en un momento, cuídense mucho, y con las noticias nos vemos el día de mañana, y con el rock nos quedamos. Así que en un momento continuamos. Gracias. Bye bye.